Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:07 en la mañana, entramos al último tramo de nuestro espacio de noticias a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Como siempre, gracias la enorme interacción, la audiencia de nuestros oyentes y también nuestros internautas con sus inquietudes, sus comentarios. Ya saben que a los insultadores ni la salutación, pero sí evidentemente valoramos las preguntas y las críticas de nuestra amable audiencia. Hablemos un poquito de los primeros 100 días de Daniel Noboa. Daniel Noboa ha cumplido este primer tramo. Siento que como que ha pasado un poquito desapercibido esto de hacer la valoración de los 100 días, lo hicieron algunos medios, pero no se generó el análisis, creo yo, macro que suele ocurrir cuando tenemos una administración gubernamental, digamos, normal. Me refiero a elegido y 4 años hacia adelante. Daniel Noboa encarna un gobierno de transición que deberá finalizar el 24 de mayo del 2025 con la posesión del nuevo gobierno. El presidente Noboa ha dicho que buscará obviamente la reelección, ha dado señales de que se va a presentar a la reelección, pero algunos consideran que un primer momento, una suerte de plebiscito para el propio presidente será la consulta popular que se avecina. Pero empecemos primero por los 100 días y le quiero agradecer a Guillermo Celi, que está aquí en nuestra mesa de trabajo. Él es el presidente nacional del movimiento Suma Lista 23. Guillermo, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Muchas gracias, Fabricio, buen día, gracias por la invitación, un abrazo cariñoso a toda la audiencia. Gracias a usted por la gentileza. ¿Cómo evalúa los primeros 100 días de Daniel Noboa en el poder? Bueno, hay temas muy positivos en materia de seguridad. Considero de que el presidente de la República tuvo la entereza necesaria para dar un vuelco de timón, tomar el control de las cárceles, de poder tomar también el control territorial. Me preocupa lo que está pasando en los últimos días, que hay un recrudecimiento lamentable de la violencia. Y eso tiene que el gobierno darse cuenta con el equipo estratégico qué es lo que está faltando. Pese a que seguimos en estado de excepción. Seguimos en estado de excepción. El estado de excepción debería terminarse, hoy estamos 5, creo que en 2 días, pero ha anunciado que va a hacer uso de los 30 días adicionales de renovación. Sí, pero preocupa muchísimo el tema de que en los últimos días asesinatos nuevamente, 6, 7 personas en diferentes sectores del país, y eso amerita hacer un análisis casa adentro de qué es lo que está faltando para fortalecer. Yo considero que debería existir a la final mayor apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional con un contingente en ciertos sectores que ya la Policía Nacional, el Ejército sabe cuáles son los focos rojos que hay en el país y donde deben estar ellos para proteger a la ciudadanía. Ese es un tema importante. 2, me preocupa muchísimo el tema que está sucediendo en el Seguro Social. Hace 15 días tuve una emergencia en el hospital, en la clínica, y conocí a una señora que había fallecido su hija por un problema cardíaco, una señora de 54 años, pero descubren que las medicinas que les estaba dando el Seguro Social para la hipertensión estaban caducadas. Eso no puede seguir pasando. Eso es un asesinato, es un crimen lo que se está cometiendo. Esos son temas que son importantes, son temas sociales fundamentales para la sociedad, y ahí el gobierno tiene que hacer inmediatamente sus ajustes, porque es necesario reconocer también lo que falta por hacer. Me parece que es importante en materia de seguridad fortalecer acciones. Considero que en este tiempo, en estos 100 días, ha sido también fundamental el trabajo a la par de la señora Fiscal General de la Nación, porque eso genera también una connotación como Estado ecuatoriano que estamos recuperando, que estamos transparentando lo que está sucediendo en el país, que hemos tocado fondo, y este es el momento de que exista un resurgimiento de la patria. Yo creo que es importante en estos momentos, con acciones concretas, como reformas que permitan evaluaciones anuales a jueces y fiscales del país, y también concursos de mérito y oposición para nuevos jueces y fiscales, inclusive con pruebas del polígrafo. Ahora, hemos hablado del tema seguridad y usted ha puesto la alerta señalando que hay algunos focos en donde ha recrudecido la violencia pese a las cifras que estadísticamente a uno le invitarían a pensar de que hay una reducción, sí estadística, pero evidentemente hay aspectos puntuales que cita nuestro invitado deben ser tomados en cuenta por el Ejecutivo. Pero ¿qué pasa en lo económico? Una decisión que va a ser inevitable, que es el aumento del IVA del 12 al 15%.
mañana o pasado finalizará el plazo constitucional que tenía la Asamblea para evacuar el veto parcial del Ejecutivo a la ley. Finalmente se aplicará esto que se menciona en el argot legislativo, el allanamiento tácito, porque la Asamblea no tuvo pronunciamiento y entrará en vigencia como envió el veto parcial del Ejecutivo. Pero a partir del 1 de abril pagaremos 15% del IVA. Subirá en estas horas del 12 al 13, pero recién se va a ejecutar desde el 1 de abril y será del 12 al 15%. Tenemos otras medidas que le aprobó la Asamblea, las contribuciones de grupos económicos, de bancos, de cooperativas, el tema del ISD que también va a subir, no sabemos si finalmente el gobierno lo va a subir al 5%, pero digamos, eso está en el camino. De otro lado, Noboa ha dicho ayer que está negociando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que podría traducirse en un entendimiento en unos 2 o 3 meses. ¿Usted ve claridad en el ámbito económico, Guillermo? Tengo preocupaciones porque hay anuncios como hablar de 50.000 nuevos empleos y realmente es preferible decir la verdad. Aquí no se puede engañar. Vemos que en nuestro entorno la gente está saliendo porque no hay trabajo, no hay empleo, no hay esperanza. O sea, a mí me hace ruido cuando le escucho al presidente y algunos de sus voceros hablar de 50.000. Primero dijeron 25.000 nuevos empleos jóvenes, luego 50.000, pero no sé dónde. Entonces no le quiero deslegitimar totalmente porque no sé cuál es la data. O sea, no sé si es una cifra, de dónde la sacan, porque no muestran la data. A mí me parece que esa es una cifra irreal. Porque la realidad, quienes sí estamos en el recorrido permanente que no hay y tenemos los pies bien puestos en la tierra, es que no hay trabajo, no hay empleo. Los chicos más bien están desesperados, muchos de ellos viajando, saliendo inclusive a merced de los coyoteros, pasando por el Darién, allá en Panamá. Esa es la realidad que estamos viviendo. Los gobiernos locales no tienen recursos, no se les ha pagado, por ende no se les ha pagado a una serie de proveedores y los proveedores no pueden pagar a su vez a su gente. Entonces, este es un tema bastante delicado en lo económico y tú has tocado un tema importante. Y ahora, a partir del allanamiento de la Asamblea, van a tocar al órgano más sensible del ser humano, que es el bolsillo. El bolsillo. Entonces, ¿usted sí cree que ese 15% va a terminar encareciendo la economía y tal vez repercutiendo en la dinámica comercial? Mira, yo considero, y en economía, yo no soy economista, pero me gusta estudiar el tema, es que existe la curva de Laffer, que a más impuestos, menor consumo, a menos impuestos, mayor consumo. Entonces tú, si bajas los impuestos, más bien ganas por consumo. Y lo que va a pasar es que la gente va a seguir ganando 500, pero las cosas van a costar 600. Entonces ya no vas a poder llenar las necesidades que normalmente las venía llenando la familia con dificultades. Entonces esto va a generar un problema. Además que no veo que exista ya un crédito inmediato a pesar del esfuerzo que está haciendo la ciudadanía. La temporalidad me preocupa, que debió ser una temporalidad realmente de 1 año máximo, pero con una contraposición inmediata de inyección de recursos, porque no se está viendo eso. Y ahí me preocupa, por ejemplo, el planteamiento nuestro fue, baja 0 el IVA al sector turístico. Si bien sube por un lado, por un tiempo prudencial, bájalo, pues, reactiva un sector que sí puede dar empleo, ahí sí rápidamente, porque el sector turístico te genera gente en cocina, en limpieza, y te atrae inversión. O sea, me parece que estamos desaprovechando un gran nicho que puede ser importantísimo en favor del empleo en el Ecuador, como también el sector de la construcción, de bajar al 5% todo lo que son los insumos de construcción, pero para todos, no solamente para los constructores, sino para el ciudadano como tal. Eso te ayuda a que el maestro de obra tenga trabajo, tenga su cachuelo. Es ahí donde tiene que el gobierno darse cuenta que tiene que ajustar, porque el tema económico es muy complejo. Y me parece tirado de los cabellos en los últimos días el planteamiento del presidente del directorio del IES. El de aumentar al 30. Aumentar al 30 ese anuncio, por si acaso, es una idea, pero tiene que traducirse en una reforma legal. No sé si habrá ambiente en la Asamblea, uno nunca sabe. Pero poco favor le hace anuncios como esos. Porque termina desnaturalizando un tema que debería ser materia de un debate mucho más amplio. Correcto. Igual que los temas laborales, yo creo que los temas de la seguridad social, si tenemos un funcionario que anuncia que del 20 y pico %, que es el aporte entre empleadores y trabajadores, se quiere aumentar al 30%, y me parece también reformular los años para la jubilación. Aumentar el año. Entonces, me parece que esta es una propuesta inconsulta. No considero que el presidente desconoce de este planteamiento,
Porque este es un planteamiento lesivo. Pues discúlpame, si estamos con problemas, meterle más la mano al bolsillo de la gente, cuando lo primero que tiene que hacer es poner la casa en orden en el IES, romper con las mafias de la corrupción que existen en el IES y que se le llevan cientos de millones de dólares todos los años. Esa es la realidad. Entonces, primero hay que hacer un esfuerzo. El gobierno también tiene que decir cómo va a hacer su esfuerzo fiscal casa adentro. Y yo le doy dos cosas importantes. La primera, presidente, elimine la superintendencia de ordenamiento territorial. Innecesario. Pero eso no puede eliminar el presidente, Guillermo. Usted No, sabe que ha sido legislador, que eso se hace mediante ley. Eso existe mediante ley, ¿no? Pero empiece el proceso para eliminar una la asamblea. Pero claro, pues tiene el bloque legislativo. Elimine eso, elimine el CERCOP. ¿Por qué? ¿Por qué el CERCOP? Porque, a ver, ente más centralista que el CERCOP y cargado de corrupción es él. ¿Y quién debe manejar las compras públicas si eliminamos el CERCOP? La Contraloría del Estado, pues, porque tú tienes todos los GATS, todas las instituciones del sector público, ministerios y todo lo demás, tienen sus propios direcciones o comités de contratación pública. ¿Quiénes tienen que auditar? La Contraloría, pues. Entonces esto lo que genera es entorpecimiento en la generación de obra pública, genera un entorpecimiento en el accionar y además corrupción, pues. Para eso está la Contraloría del Estado. Y ahí también haces un ajuste importante a un ente innecesario. Innecesario. Por ejemplo, en la consulta popular se perdió la gran oportunidad de que se plantee una pregunta para eliminar todas las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. No lo puedes eliminar, pero elimínale las funciones, solo déjale dos. La participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Porque ese es un ente de 5 políticos. Discúlpame, son políticos. Eso no es nada de ciudadano. Y está generando también pérdidas al Estado ecuatoriano, un Frankenstein creado que no ha sido ni ciudadano ni controlado absolutamente nada. Más bien, déjale dos acciones que son para la esencia, para la que fue creada, porque acuérdate que el Consejo de Participación tiene la génesis en la Comisión contra la Corrupción. Esa es la realidad. Entonces, transparentemos, si hemos tocado fondo con todos estos casos que la señora fiscal con valentía ha enfrentado, pero pongamos entonces acciones concretas para poder reformular el Estado ecuatoriano. Ahora, más allá de los 100 días, usted ya mencionó algo, se viene la consulta popular el 21 de abril. Finalmente responderemos 11 preguntas. En lo personal, yo le he expresado a la audiencia, a mí me parece que la consulta se podía evitar porque hoy Noboa tiene evidentemente una relación armónica con la función legislativa y al final del día, si ganan las preguntas de la consulta, con excepción de la número 11, las otras 10, la Asamblea tiene que llevar adelante una serie de reformas legales con el procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La número 11, obviamente, es un referéndum ratificatorio de aquella reforma parcial a la Constitución aprobada en diciembre por la Asamblea para posibilitar la participación de los militares sin necesidad de estado de excepción en tareas complementarias con la policía. Pero digo, ¿qué significa para usted la consulta popular? ¿Es necesaria? ¿Se pudo evitar? ¿Nos pudimos ahorrar esos 60 millones de dólares que le va a costar al país en tiempo de carencias? ¿O realmente se necesita a estas alturas el pronunciamiento popular? Bueno, primero que las consultas populares están atadas a la popularidad del presidente que las propone. Eso ha pasado siempre. Ahí está lo que le pasó al expresidente de la República. Perdió producto de su popularidad. Le pasó a Durán Ballén en el 95, le pasó a Febres Cordero en el 86. Por mencionar ejemplos en donde los presidentes con baja popularidad perdieron las consultas. Entonces, esa es la realidad. Segundo, yo considero que se perdió una gran oportunidad para que esa consulta tenga preguntas como la eliminación de las obligaciones y de las acciones propias de hoy día el Consejo de Participación Ciudadana, dejarle solamente 2 y pasar el resto a la Asamblea Nacional, como es en la democracia de cualquier país del mundo, donde hay pesos y contrapesos, y transparentar un congresillo de 5 por 137 legisladores que deben decidir dentro de un proceso de mérito y de oposición para nombrar autoridades que vienen unas del Ejecutivo y otras de órganos de las diferentes instituciones y entidades del Estado. 2, hay una pregunta que es importante, que el tema de la extradición para el tema del narcotráfico y crimen organizado me parece positiva, el tema de las Fuerzas Armadas es muy positiva, pero se perdió poner esta posibilidad en el tema del Consejo de Participación, eliminar, por ejemplo, la vicepresidencia en binomio, porque la vicepresidencia está ahí, no la puedes eliminar, pero tú sí la puedes eliminar que no sea en binomio, sino que... ¿Si no elegir al vicepresidente aparte? No. O el sea, vicepresidente lo pone el presidente o la presidenta electa, nombra un jefe de gabinete y ese jefe de gabinete hace las veces vicepresidente. ¿Qué dice la Constitución que hace el vicepresidente? Lo que le asigna el presidente. Y si el presidente no le asigna nada, calienta puesto. Entonces, eliminemos la figura en binomio, no la puedes eliminar constitucionalmente. El presidente lo designa por jefe de gabinete
y vicepresidente cuando sea el caso, y si pierde la confianza, lo saca. Pues entonces ahí se acaba el tema de los conspiradores a sueldos y tienes un tema de transparencia dentro de la democracia del país. Pero esos temas finalmente no fueron considerados. Lamentablemente. ¿Usted cree que entonces, más allá de algunas inquietudes o preguntas que son importantes, usted cree que al final perdió el presidente Noboa una gran oportunidad de plantear temas mucho más de fondo? El país perdió una gran oportunidad, más allá de 3 preguntas: extradición, Fuerzas Armadas en control de la seguridad y el tema de los jueces constitucionales, que me parece positiva. El resto realmente se podían hacer por ¿Qué pasa, por ejemplo, legales. con arbitraje o las reformas al Código del Trabajo? A mí me parece que el tema del trabajo Ese es un tema que se había... Es álgido. En lo personal, yo sí creo que hay que debatir el actual Código del Trabajo porque, a ver, el mundo es distinto. Anquilosado 80 años atrás. La pandemia nos ha generado otro tipo de mentalidad, otro tipo de la naturaleza del trabajo, el teletrabajo, etcétera, que son cuestiones que no están allí en el Código del Trabajo. Hay que repensar aquello. Pero otra vez, me parece que hay temas que no pueden ser sometidos solo a consulta popular cuando pueden ser parte de un amplio debate nacional. Ese tema me parece a mí que va a ser el más controversial, sobre todo por lo que puede ser la posición de las organizaciones sociales y sindicales. Ese es un cuarto tema importante que lo estamos debatiendo nosotros, porque considero de que primero hay que transparentar lo que es la contratación. Yo creo que muchos jóvenes que estudian podrían tener un part-time, trabajar 4, 3 horas y de esa manera también ayudar en sus hogares y que están listos para hacerlo. O aquellos tipos de actividades que generan la necesidad de tener trabajadores por 3, 4 horas con turnos. Eso me parece importante, mientras no se conculque o se viole los derechos adquiridos de aquellos trabajadores bajo otras modalidades de empleo. No creo que haya problema, pero es un tema que hay que debatirlo. Yo coincido contigo. Me parece que hay que modernizar el Código del Trabajo ecuatoriano, anquilosado 80 años atrás, y hay que preguntarle a la gente. Me parece que esto es positivo, que los ecuatorianos sí analicen esta pregunta a profundidad para que den un manifiesto el día de la consulta popular. Hay dos normas que están vigentes que no la han querido tocar los últimos 3 gobiernos, ni el de Moreno, ni el de Lasso, tampoco el de Noboa, más allá de la consulta popular. El Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social. ¿Por qué cree usted que no lo hacen? Bueno, yo ¿Está siendo impopular el tema? Yo creo que es un tema de miedo a perder popularidad, pero aquí en el Ecuador hay que empezar a pensar que hay que hacer lo que es responsable. Y me parece que el tema de la seguridad social es un tema que hay que tocarlo a profundidad, primero poniendo la casa en orden, porque también la ciudadanía quiere saber cuál es el esfuerzo que va a hacer el Estado en relación a la seguridad social, que genera mucho apoyo a la gente que tiene afiliación, a la gente que tiene su jubilación, pero al mismo tiempo, discúlpame, al IES se le hizo un grave daño con esto de que los hijos menores de 18 años de los afiliados tienen derecho a atenderse. Eso es una carta a Papá Noel maravillosa, nos gustaría absolutamente a todos, pero no es sostenible en el tiempo. Porque no hubo financiamiento. Es que no hay financiamiento, es lo que está sucediendo, pues. Es una carta a Papá Noel. Todos quisiéramos que sea así, pero seamos sinceros, eso es lo que ha llevado también al colapso de la seguridad social. Es un tema real. Claro, lo dejaron ya cuando iban saliendo, para que se encargue el que le venga la bomba y le explote en la cara. Pero aquí lo primero que hay que hacer, yo creo que es transparentar todo lo que es contratación de la seguridad social. Por corrupción hay mafias inquistadas al interior del IES que debe de transparentarse cuanto antes. Y obviamente ahí sí empezar a trabajar una reforma a la seguridad social que dé tranquilidad y transparencia a los ciudadanos. Guillermo, el último tema de otro lado. ¿Cuál es el presente y futuro de Suma? Porque, a ver, las elecciones del 2025, sí, están a menos de un año, pero en política están a la vuelta de la esquina. Porque seguramente para septiembre, para agosto ya empiezan los procesos de democracia interna, para septiembre la convocatoria, octubre la inscripción de candidaturas. Eso está a la vuelta de la esquina. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, estamos trabajando, primero fortaleciendo nuestra gente, nuestra estructura, gente nueva que se está metiendo y que son gente que ha estado en el sector privado y que han tomado la iniciativa de poder servir al país. Yo creo que eso es importante y a mí me llena en lo particular de esperanza por el país. Segundo, para hablarte de nombres, venimos conversando mucho con Andrea González, que fue binomio de Fernando Villavicencio. Me parece que es una mujer valiente, inteligente. Eso es positivo, que podamos fortalecer al equipo a nivel nacional. Venimos conversando con ella bastante, con otros sectores también. Y nosotros en el mes de agosto vamos a tomar ya una decisión. Nosotros tenemos un plan de gobierno que lo hemos presentado al país ya en varias ocasiones. Son 4 elecciones presidenciales que hemos participado
nosotros. Lo estamos fortaleciendo, estamos lanzando también el propuestómetro de Suma para que la gente también tenga la posibilidad de plantearnos cosas novedosas que son importantes también de escuchar a la ciudadanía. Y te digo así rápidamente, estamos preparando un proyecto de ley que lo vamos a presentar con nuestros legisladores, que es el tema de proteger los perímetros escolares. Los padres y madres de familia están aterrados que en los perímetros escolares, sobre todo en las escuelas y colegios fiscales, se involucran, se meten bandas, microtraficantes, pedófilos y pornógrafos infantiles. Entonces estamos creando que esos perímetros sean sagrados, que el Estado ecuatoriano genere videovigilancia permanente y que aquel que es encontrado microtraficando o sea parte de estas bandas sean sentenciados a 40 años sin privilegios penitenciarios. Hay que cuidar a nuestra niñez y adolescencia. Y ahí te doy un dato más que lo pongo en la mesa del debate, que esto es bueno debatir. ¿Por qué no volver al servicio militar obligatorio? Yo considero que en este momento hay que fortalecer el nacionalismo, que nuestra gente, nuestros jóvenes, nuestras mujeres y hombres jóvenes estén mejor en las Fuerzas Armadas y no en las bandas delincuenciales. Usted me menciona 4 elecciones presidenciales, pero de las 4, solo 2 participaron con candidato el 50%, propio. Mauricio Rodas y Guillermo Celi. Usted en una ocasión apoyaron a Guillermo Lasso en 2017 y en 2023 apoyaron a Otto Sonnenholzner y no tuvieron, digamos, un papel protagónico. Al final Otto Sonnenholzner se quedó con el 7%. ¿La idea sería ir con candidato propio en 2025 o es muy temprano para hacer esa valoración? Mira, ese es un tema muy temprano y tú has dicho la palabra correcta. Estamos analizando, hoy día tendremos una reunión de directiva nacional. Pero tampoco descartan alianzas. No descartamos absolutamente nada. Lo de Andrea nada. González, si se concreta, podría ser una alianza. Bueno, Andrea... ella no tiene partido, no tiene movimiento. No tiene. Ella ha creado un movimiento ciudadano que me parece interesante y estamos conversando, pero nosotros no descartamos. Felizmente tenemos un plan de gobierno como Suma, tenemos figuras importantes que pueden asumir la responsabilidad y el reto y ya se verá. Nosotros siempre vamos a pensar en lo que más le beneficie al país, que es lo que nos interesa. Nosotros siempre pensamos en las próximas generaciones, que es lo fundamental, y como siempre hemos pensado en estos 10 años de Suma, y lo quiero felicitar a los quiteños. Veo que hay un mejoramiento en la movilidad, sobre todo en los sectores del centro y norte de Quito por el tema del metro. Ahí está una acción de Suma. Ese metro quedó terminado en la administración de Mauricio Rodas y hoy día sirve a los quiteños. Ojalá se aumenten las líneas hacia los otros sectores como Ponciano y otros sectores importantes de la capital. ¡Qué bueno! Ahí es cuando uno dice que valió la pena el servicio público. Guillermo, gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Guillermo Celi, presidente nacional de Suma, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.